¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos un nuevo punto de encuentro especial, elecciones, con la mirada puesta en ese 28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Queremos analizar la situación que se prevé para ese próximo 28 de mayo. El próximo viernes comienza la campaña electoral con esa pegada de carteles y queremos analizar toda esa situación con profesionales de la actualidad, con profesionales del análisis político. Les voy a presentar a las personas que me acompañan esta noche. Por una parte, Enrique Conejero, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Mario, gracias por invitarme. Tenemos a Antonio Zardoya, que es periodista. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Mario. Pablo Serrano, que es periodista de Elche Plaza. Pablo, buenas noches. Hola, Mario, buenas noches. Y Genoveva Martín, periodista, es presidenta de la Asociación de Informadores de Elche. Geno, buenas noches. Muy buenas noches. Si os parece, antes de empezar con ese análisis, situamos a los espectadores. Faltan apenas 3 semanas para que se produzcan las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo. Nos encontramos en la precampaña electoral, un procedimiento que no está definido por ley, aunque sí que está claro que los políticos todavía no pueden solicitar el voto de forma expresa. Lo podrán hacer a partir del inicio de la campaña electoral, que será la noche del 12 al 13 de mayo. Durante un periodo de 15 días, los diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones municipales podrán presentar sus propuestas a la ciudadanía y pedir su voto. En Elche van a ser 10 en esta ocasión los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones. Algunos candidatos repiten, otros son nuevos. En el caso del Partido Socialista, Carlos González se presenta por tercera vez a estos comicios como líder del proyecto del PSPB-PSOE. También Pablo Ruz vuelve a presentarse como candidato, repite candidatura el Partido Popular de Elche. Los populares han desplegado durante estos últimos 4 años todas las acciones posibles para intentar consolidar su proyecto electoral, que llega al 28 de mayo bajo el lema Motivos para creer. Ciudadanos, con un giro inesperado de última hora, presenta de nuevo a Eduardo García Ontiveros, que encabeza la candidatura después de ser readmitido en el partido del que fue expulsado pocos meses después de celebrarse las últimas elecciones municipales. Compromís presenta de nuevo a una mujer, pero en esta ocasión es Esther Díez. La actual portavoz del grupo municipal es la candidata de la coalición a la alcaldía tras ganar un proceso de primarias. Vox también presenta una mujer, es la actual portavoz adjunta, Aurora Rodil, que en estos momentos ejerce ese cargo después de varios desencuentros internos dentro del partido, que presentaba en las anteriores elecciones a otra persona que dimitió también pocos meses después de las elecciones. Podemos presenta a Moisés García, que va a encabezar una confluencia liderada por el partido Podemos, pero en el que también concurren Esquerra Unida, Alternativa Republicana y Alianza Verde. Se presenta de nuevo a estos comicios locales Contigo Elche, encabezando la candidatura Carlos San José, quien va a liderar este proyecto, que está presentando también a otros nombres conocidos en el ámbito local. Y también ha presentado candidatura el partido independentista de El Altet. Ángel Soler vuelve a presentarse a estas elecciones con un único punto en su programa electoral, según ha manifestado: conseguir la separación como entidad municipal de El Altet. Este es el planteamiento y están todas las posibilidades abiertas más que nunca. Pues ese es el planteamiento, posibilidades abiertas. Quiero preguntaros primero, ¿cuáles son vuestras perspectivas? ¿Cuál es la idea que tenéis de cara a esas próximas elecciones? Todavía quedan más de 20 días para que se produzcan esos comicios locales y autonómicos. Vamos a centrarnos primero en lo municipal, luego si queréis hablamos también de las perspectivas autonómicas, pero ¿qué creéis que puede pasar en Elche con la situación que hay ahora mismo? Bueno, yo por romper el fuego, Mario, en las últimas elecciones la derecha y la extrema derecha sumaron 13 concejales, la izquierda sumó 14. No me atrevería a vaticinar nada que no salga de esta la cosa que baila por un concejal. No creo que vaya a variar mucho y en buena medida el PSOE tiene una
fidelización de voto en determinadas áreas de Elche, Carrús, barrios de trabajadores, etcétera. Ha sido un voto muy fiel, igual que lo fue en Elda, hasta que dejó de serlo y ha vuelto a serlo. Y el problema es que, como de aquí a las elecciones, ¿qué nivel, cuántos grados de burradas va a decir Feijóo, Pedro Sánchez, la Montero y la amiguita de la Montero, que las llaman las niñas del exorcista? Es decir, que el voto local va a depender mucho de los vectores nacionales, de si despachan al ministro Bolaños del 2 de mayo, de si la ley de la vivienda da más facilidades a las ocupas o no da más facilidades, porque, y acabo, la gente, cualquier pronóstico que podemos hacer en Elche tiene un bastión de la izquierda muy sólido, eso es por descontado. Solo en una ocasión gobernó la derecha en mayoría absoluta, Mercedes Alonso. Es una ventaja que tiene Carlos González, el Partido Socialista. El comportamiento de Compromís es muy incierto a nivel autonómico, tras el escándalo Oltra, tras otros muchos factores, etcétera, etcétera. Está muy incierto. Depende en buena medida, de lo que piense la gente. Y a la gente, a cabo, le preocupan tres cosas básicas: el paro, la vivienda y las listas de espera. Cosas que no son competencias municipales. Hoy Cristina Medina escribía en Alicante Plaza que la administración local no puede dar abasto a todo, pero a la gente lo que le preocupa es eso. No sé si le preocupa ya la Cruz de los Caídos, eso ya no lo sé, pero eso sí que le preocupa. Hemos tenido buenos datos del paro, por cierto, los hemos conocido hoy a nivel nacional y también a nivel local y comarcal. Enrique, decía Antonio, esa clave nacional, la repercusión que puede tener en lo local, ¿tiene tanto peso? Lo local tiene una identidad propia, pero es verdad que estas son unas elecciones que siempre los partidos de ámbito nacional las intentan ubicar en clave nacional, y sobre todo el partido que está en la oposición. En este caso, el Partido Popular quiere dibujar el escenario electoral del 28M como una primera vuelta de las elecciones generales, como un referéndum en la Comunidad Valenciana para obtener el gobierno autonómico. Quieren dibujar un escenario similar al que sucedió en 1995-1996. Esa es la idea que tiene el Partido Popular, aprovechando todas estas variables tan complejas, tan inciertas, el alto coste de la vida, los errores que se han podido cometer por el gobierno de coalición, todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo la asfixia económica por el alza de tipos de interés, por el alza del coste de la vida, todo esto hace que haya un escenario bastante incierto. Por eso me asombra sobremaneramente el eslogan de pre-campaña del PSOE, ¿no? Un poco de salimos a ganar, ¿no? Si estás ganando, si estás en el gobierno, llevas 2 años, ¿cómo que salimos a ganar? ¿Qué estás insinuando? Que no lo tienen claro. Que puedes perder. Y en el caso de Partido Popular, que es el otro candidato a gobernar, también en su propio eslogan, motivos de confianza o motivos para la confianza es que desconfían. Entonces, hay un escenario muy abierto, como bien se planteaba, y que va a estar en un puñado de votos como estuvo en la anterior elección, pero todavía mucho más abierto, porque tanto a la izquierda del PSOE, eso está muy incierto ahí, y a la derecha del PP igual. Entonces, ¿qué capacidad tienen los dos grandes partidos de centralizar el voto en ellos? Ahí está la batalla electoral el próximo 28M. Sí, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros, es decir, yo, para que el PSOE tenga alguna posibilidad, tendría que sacar 14. Cosa muy incierta. Digo alguna posibilidad porque evidentemente va a tener que gobernar en coalición. Pero claro, el panorama no es el panorama de hace 4 años. ¿Qué va a pasar con Compromís? El PSOE necesita urgentemente como colchón de que el PSOE saque como mínimo, que el Compromís saque como mínimo 2. Con 1 no hacemos nada. Porque yo creo que puede haber un empate técnico, tanto la derecha dependerá de Vox, me sorprendería mucho que tuvieran mayoría absoluta, no lo creo, y el PSOE va a depender de Compromís, con lo cual la cosa está fastidiosilla. Podemos tener mucha sorpresa la noche electoral. Bueno, ya estuvimos en la última, no le dábamos nadie 12 al PSOE y de repente obtuvieron 12, Pablo. Sí, yo creo que la perspectiva, bueno, os parece un poco que está el tema más igualado, ¿no? O competido que hace 4 años. Yo creo que sí que el tema nacional no va a estar tan presente a nivel local, que siempre hay vectores diferentes, ¿no? A nivel municipal,
también es verdad que ni siquiera coinciden las locales con las nacionales. Y bueno, obviamente va a ser clave los futuros aliados, pues Vox por el PP y Compromís por el PSOE. Yo creo que el bipartito perdiera el gobierno el 28 de mayo tendría que darse una debacle electoral. O sea, que creo que tiene que darse un escenario bastante fastidiado para que no repita, ¿no? Sobre todo porque, aunque haya habido polémicas pues, con grandes temas, ¿no? Que ya pues, hemos comentado hasta la saciedad, ¿no? Con el mercado y otras historias o falta de inversión autonómica, tampoco ha habido ningún escándalo general. Entonces, también hay que tener en cuenta que al final lo que nos dice la estadística o los datos también de otras elecciones es que generalmente el partido que está en el gobierno suele repetir por si no hay ninguna historia gorda, ¿no? Que al final pues el estar gobernando, si no hay ninguna historia rara, ningún escándalo de corrupción y demás, y está uno en el aparato, está gobernando, suele beneficiar al partido más grande, ¿no? La incógnita obviamente va a ser Compromís. Yo creo que Compromís obviamente tiene una bolsa de votos que creo que va a ser fiel, yo creo que uno obviamente lo va a sacar. Tendría que darse muy mal para que no saque uno, yo creo que lo va a sacar. El tema es si el PSOE pues, podría estar en condición de sacar 13, ¿no? para poder repetir el gobierno. Y luego está una incógnita importante, yo creo que no se puede saber a ciencia cierta, que es Vox, ¿no? Si sabemos que la marca a nivel nacional pues, está ahora un poco más de capa caída y no tiene el empuje que hace 4 años porque pues, el PP está creciendo, pero tampoco están muy desgastados a nivel local, ¿no? Aunque no tenga una candidata muy conocida o carismática. Entonces, es un escenario competido, yo creo que se tiene que dar muy mal para que no gobierne de nuevo el bipartito, pero también es verdad que entran otros factores, ¿no? Por ejemplo, hoy conocíamos que hay 9.000 personas más que van a votar de este año, gente joven, que lo que nos dice lo que hemos dicho de estudios y demás, más a nivel nacional, pues están más escorados a izquierda y derecha, ¿no? Entonces va a ser una parte electoral joven que si va a votar, que esa es otra, pues puede también decantar la balanza, ¿no? Entonces, bueno, un escenario como mínimo interesante como siempre. No lo veo tan claro que pueda haber un cambio ni que se pueda repetir, ¿no? Al final, vamos a ver, no me pongo tibio ahí en esa perspectiva. De todas maneras, son 9.000 nuevos votantes, pongamos... Dos concejales, ahí está. O 3. Pongámonos en la tesitura que vote 6.000, también es uno nuevo. Y yo no tengo muy claro el voto de los jóvenes. También ¿vale? existe en los jóvenes mucha desafección hacia la política. Hay mucha desafección, pero también oyes cosas un poco sorprendentes de votantes de Vox siendo muy jóvenes. Y como Vox aquí no le hace falta hacer absolutamente nada, sino que vive de la corriente nacional... De hecho, yo creo que es importante tener claro que en estas elecciones juega un elemento muy claro de incertidumbre, que no la teníamos en 2019. Hay un elemento muy claro de desafección, la gente está cansada de las promesas de los políticos, de los incumplimientos. Veamos el PSOE, sí, el PSOE tiene un feudo tradicional aquí en Elche, eso es innegable. Pero cuántos incumplimientos estando en el gobierno autonómico y en el gobierno nacional. Usted está en los tres ejes de gobierno, pero hay muchas promesas incumplidas. Entonces, ¿qué pasa? No hay capacidad, esa pelea entre unos y otros en el mismo nivel de gobierno, bueno, eso aumenta la desafección de la gente. Y entonces, los jóvenes, por regla general, y me preocupa porque hay muchos estudios recientes que lo informan que muchos jóvenes están votando a la derecha. Sí. O sea, que ese voto también... Entonces, no, perdona, profesor Conejero, mientras voten a la derecha democrática no veo ningún problema. No, pero estoy diciendo, otra cosa es que voten a la extrema derecha. No. Hace 6 meses, perdón, salió una encuesta que a mí me puso los pelos de punta. El 40% del Instituto Nacional de Estadística, del 35 al 40% de los jóvenes consideraban que todo esto de las manadas, tal, era un rollo y una invención e ideología de género. Me alarma. Pero sí matizar que es muy importante. Una cosa es votar a la derecha democrática y otra cosa es votar a la ultraderecha, por matizar, porque no todo el monte es orégano. a ver, Pablo Ruz no es la señora Rodil, vamos. Las opciones de cada uno son legítimas en democracia, pero estoy hablando de que eso hay que tener en cuenta que de esos 9.000 nuevos votantes, si van a votar,
puede haber un importante electorado que vaya a ese bloque, porque en realidad aquí lo que estamos hablando es que el gobierno son bloques, el bloque de centro izquierda o el bloque de centro derecha, no hay otra opción, es muy difícil que... La clave es el crecimiento de Vox. Las encuestas, ni las del CIS, dan un descenso radical a Vox. Se mantiene, va bajando, pero no desciende radical. Dos escenarios que sean probables. Por lo tanto, si en Elche hay dos concejales de Vox con 240.000 habitantes, los mismos que en Alicante con 350.000. Vox en Elche tiene mucha fuerza. ¿De dónde ha salido Vox en Elche? No tengo ni idea, no soy sociólogo. Yo lo intuyo, lo barrunto, porque nadie dice que vota Vox. Pero Vox en Elche está... Hay mucho voto de desafección, ¿no? De desafección, lo de cabreo. huelo, pero nadie me ha dicho que va... Yo voy a votar a Vox. Me lo ha dicho gente trabajadora, obreros. Claro. A ver, hay mucho voto de desafección, pero un escenario que podríamos dibujar es: si aguanta bien el PSOE, puede sacar 12, y si aguanta bien Compromís, puede mantener los dos, mantener el gobierno tal cual está. Pero otro escenario probable, y que tampoco es descabellado, es que el PP suba a 2, porque Ciudadanos va a desaparecer, y por tanto de ahí va a coger votos, y que se mantenga Vox con dos concejales. Vox también coge votos de Ciudadanos. O sea, los dos bloques están dibujados. PSOE Compromís, PP Vox. Y es muy probable que se produzcan cualquiera de los dos escenarios. En este momento, si me da la bolita mágica, yo digo 60 para el bloque actual, que está en el gobierno, y 40 para el que está disputando. La campaña electoral va a ser decisiva. Estábamos hablando también de Compromís. No sé hasta qué punto creéis que esa alianza que ha cerrado Unidas por Elche, de Podemos y diferentes partidos de izquierdas, puede restarle votos a Compromís. Recordemos que Podemos en las últimas elecciones consiguió en torno a 5.000 votos. No creo que ahora tenga la misma fuerza, pero va con otros partidos. ¿Hasta qué punto eso puede quitarle fuerza a la izquierda? O igual le da, Mario, igual le da más votos, perdonar y acabo, que es que no quiero hablar mucho, o igual le da más votos porque hay gente de la izquierda extrema que prefiere la opción Sumar. Como la coalición más previsible que va a haber en la Comunidad Valenciana en las generales es Sumar, el partido de Yolanda Díez y Joan Baldoví, y Compromís, puede haber gente, y yo conozco ya casos, de la izquierda que prefiera Compromís, ya oliendo que eso va a ser el futuro, la futura izquierda de la izquierda del PSOE. Según se mire. Obviamente rascará votos. Es verdad que respecto a hace 4 años, la izquierda esta vez va dispersa como siempre, pero menos dispersa que las otras veces, porque bueno, las otras veces que estaba Compromís, estaba el Chempeu y estaba el PSOE y estaba Podemos aparte, ¿no? Ahora Podemos y Esquerra Unida van juntos, ¿no? Lo que no consiguieron en 2019. Obviamente les va a restar votos a Compromís. También es verdad que ni Esquerra Unida ni Podemos tienen la base electoral ni militante que tienen hace 4 años, ¿no? Porque al final se han desinflado, ¿no? Y entiendo que también parte de ese crecimiento del PSOE hace 4 años vino por ahí. Yo creo que obviamente fue un error táctico por parte de Compromís no llegar a un acuerdo con Podemos. Es verdad que 1 más 1 no son 2 en política y el profesor Cornejo nos lo puede decir, pero vamos, entendemos que eso puede restar, ¿no? Pero también es verdad que la gente puede decir, tirar de voto útil a lo mejor, ¿no? De decir, prefiero votar a Compromís porque sé que Unidas por Elche lo tiene más complicado, no lo sé. Yo creo que obviamente si hubieran ido juntos, la lógica nos dice que 2 los hubieran conseguido seguro y casi 3 creo que también. Yendo separados, pues bueno, cada palo que aguante su vela. Y yo, por último, por apuntar, igual que decía Zardoya, el tema de que hay muchos jóvenes, ¿no? Que ahora pues parece que se constituye el tema de la violencia machista, también hay muchos otros jóvenes que están también concienciados y más, ¿no? O sea que al final, bueno, creo que es un escenario difícil de prever, ¿no? Y encuestas al final, salvo que salga alguna potente y demás, las encuestas a nivel local no suelen ser una cosa muy fiable. Yo creo que no se puede generalizar sobre los jóvenes. Yo creo que también los jóvenes que pueden votar a esa extrema derecha hacen muchísimo más ruido, pero luego vas a concentraciones feministas, LGTBI, y también encuentras muchísimos jóvenes que obviamente votan a partidos de la izquierda. No sé si el profesor quería apuntar aquí algo. En este punto es interesante. Compromís se le abre un escenario complejo, primero porque han tenido sus propias divisiones internas, la división de Mónica Oltra, después Mireia Moyá, las propias divisiones internas en las primarias. Eso ya tienen que intentarlo en la campaña electoral, dejar a un lado. Ya es difícil porque la ciudadanía lo ha percibido. Y después se le abre el frente por su izquierda, que eso no lo tenía en las elecciones pasadas. Por tanto, ya va a ser un éxito mantener los dos concejales.
Yo creo que sí le va a hacer un poco de daño a la marca Compromís para mantener o aumentar las expectativas que tiene. Y eso puede condicionar un poco el gobierno, aunque por el otro lado también está lo suyo, ¿no? También contaremos que, bueno, Habla. que Compromís tiene, creo, una bolsa de votos más o menos fija. Que, insisto, yo creo que el tema autonómico habría que quitarlo porque al final, pues en Elche tenemos temas sensibles, ¿no?, que han dado que hablar, aparte pues ya del mercado que cansa hasta al más férreo lector de prensa local. Por ejemplo, el tema de la movilidad o de los aparcamientos, ¿no?, más que la movilidad, ¿no?, que es un tema en el que se desempeña Compromís, que para la parte fiel de Compromís, el votante de Compromís, pues estará muy bien por el tema de los carriles bicis y demás. También creo que han errado en no haber previsto una política de aparcamientos previa en algunas actuaciones como el Olegario Marcos Seller y demás, ¿no? También al final hay gente trabajadora que necesita ese aparcamiento. Pero bueno, creo que ahí hay una cifra fiel. El tema será hasta cuándo, ¿no? Porque Podemos sabemos que ya no tiene la misma fuerza. Y con el tema de la falta de compromisos y de promesas que se ha mentado, es cierto, porque hay compromisos, falta de inversión a nivel autonómica y también estatal que no se ha cumplido. Pero a mí también me gustaría saber cuánto pesa en la balanza de cara a un elector esa falta de inversión, pensando en Chimo Puig o en Pedro Sánchez, y no, por ejemplo, en más políticas de ayudas, que haya trabajo y demás, ¿no? Lo mismo pues es la falta de vivienda, ¿no? Entonces, lo mismo que me dices una cosa puede influir, creo que también puede influir otros aspectos más materiales, ¿no?, del día a día. Vamos con Geno, que le hemos cortado antes. Quería precisar una cosa. Normalmente, y lo estaba diciendo Enrique antes, los que ya han gobernado y están en su sitio tienen ventaja. El Compromís también se puede beneficiar de esto, pero hay un detalle, es que el segundo no es Felipe, que es conocido, igual que Esther, sino una que creo que además es de Crevient, no sé de dónde es de Elche. Vale, con lo cual es nueva. Bueno, me diréis, no tiene importancia. Pues a nivel local a veces tiene importancia la persona, muchas veces, porque genera confianza. No lo sé, es un inciso. Antonio. Bueno, tampoco Felipe es Eisenhower, precisamente. A ver, las importancias son relativas. Sí, es conocido en su círculo, en su antiguo trabajo, etcétera. Pero bueno, no quiero hacer chistes fáciles. Sí que me parece muy importante la reflexión de Pablo en un tema que es crucial, que sí que preocupa a los ciudadanos y compete al Ayuntamiento. Ha faltado por parte de Compromís pedagogía. Yo estoy a favor de que haya carriles bicis. Estoy muy contento de que se haya peatonalizado parte del centro. Que Pablo Rus se manifestó con los comerciantes, no, la corredera, la plaza de Baix, y ahora están todos contentísimos. Pero hay que alternar eso con una pedagogía y me voy a referir al carril bici. Si tú haces carril bici en Altavís, en Pedro Juan Perpiñán, ahora quieren ponerlo en todas partes, tienes que hacer automáticamente una pedagogía. Si quieres peatonalizar Olegario Marcos Seller, que vas de encima de la Rata, Carrus Este, y acaba en nada, es un trozo que se ha hecho experimental. Sí, la pasarela, pero tienes que explicar para qué haces eso como experiencia piloto y por qué quitas 150 aparcamientos y dónde los pones. Es decir, a Compromís le ha faltado pedagogía. Lanza Compromís. Con los fondos EDUSI, que nos sale gratis, no, es dinero público. Podemos hacer un proyecto para renaturalizar el cauce del río, que yo me sorprendió porque lo veo ahora muy bien. Digo, madre mía, eso con juncos y todo y culebras que me dan pánico. No lo han explicado porque esas políticas de renaturalización, se ha hecho en el Manzanares, están hechas para ríos con un poco más de caudal, no para el Vinalopó. Solo nos faltaba agua contaminada que viene ya desde Novelda con las marmoleras, agua que es, yo a veces digo, tú te beberías un vaso de agua y te doy 100.000 euros. Pues simplemente meter el pie, yo no meto ni el pie. Renaturalizar el Vinalopó. Por eso yo creo que luego la campaña electoral va a ser... mucho palmeral,
han tardado un siglo en constituirse el Patronato del Palmeral y ahora estamos con que no saben qué ayudas tiene que dar la Generalitat. El mantenimiento del Palmeral cuesta 2 millones de euros. Luego la Generalitat tiene que poner 1 millón. El ayuntamiento tiene que cuantificar. Más de 2, ¿Y quién manda en el Patronato del Palmeral? Compromís en Valencia. La Consellería de Cultura la ostenta Compromís. Luego el Botánic. Por eso digo que la campaña electoral, aunque la gente piense que bueno, que ya está, la pre-campaña es tan larga y estamos tan cansados de que los políticos nos estén vendiendo cosas y no las cumplan, la campaña electoral esta va a ser muy importante, porque en puñados de votos en barrios va a decidir el concejal, y por tanto si alguien cree, por las eslóganes que he visto de pre-campaña, que ya tiene bastante ganado en esta batalla electoral, se equivoca, porque viendo cómo se ha diseñado la campaña electoral, por ejemplo, del PSOE, pienso que han salido demasiado sobrados. El Partido Popular, recordemos que lleva en campaña desde hace 4 años, que se está recorriendo, Pablo Ruz, se está recorriendo todas las pedanías. No va a tener más oportunidades, o gana ahora o se vuelve a su puesto de profesor. Pero quería decir, Pablo Ruz se está recorriendo, por ejemplo, todas las pedanías, casa por casa, está entregando su imagen para que la gente lo vote. ¿Eso al final cala? ¿Va a sacar votos de ahí? Yo creo que como su candidatura, recordemos que una de las críticas que se hizo la noche electoral hace 4 años fue, bueno, como se va al Senado, ya se va a desaparecer. No se ha desaparecido, además lleva una pre-campaña súper larga, intentando mantener las opciones del PP, y yo creo que eso es un trabajo de campo que ha hecho bastante bien Lo que pasa es que la marca del PP aquí siempre va a estar en desventaja. Esto es un feudo como es Castilla-La Mancha, le cuesta al Partido Popular llegar a las mayorías, porque son feudos, salvo, como bien decía Pablo, casos de corrupción o shock económicos como el de Zapatero, que Alonso llegó al gobierno, le cuesta trabajo al partido donde no es de feudo, ¿no? El Partido Popular en Elche o el Partido Socialista en Murcia, por ejemplo. Les cuesta, porque son feudos de un partido contrario. Pero esta campaña electoral, sigo repitiendo, va a ser muy, muy, muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo que luego hay cosas también, ¿no? Lo de a veces que a lo mejor pienso que podemos magnificar desde la prensa, ¿no? De la importancia. Con el tema del legario, estando de acuerdo con que falta pedagogía, ¿no? Pues del carril bici y demás, estoy totalmente de acuerdo. Luego, por ejemplo, con el legario, a pesar de los aparcamientos que se han quitado, el día de la inauguración, no sé si hay muchos militantes del PSOE, pero estaba rebosada con la inauguración, ¿no? Lo digo porque nos podemos entender que la gente va por una cosa, pero luego vota con otra, ¿no? Y luego sí que quería matizar que es muy importante, vamos, el barrio a barrio, ¿no? Hemos visto que Carrús lleva siendo un epicentro electoral pues ya hace un par de años, ¿no? Es obvio que, por una parte, Pablo Ruz se equivocó al principio porque estaba muy desaparecido a nivel local, estaba mucho en el Senado, lo corrigió rápidamente con mucha más presencia, pues hace ya casi 3 años, imagino, al principio de legislatura. Su deber es ese, es recorrerse los barrios, porque al final, si quieres ganar en Elche, tienes que pescar en sitios donde tradicionalmente no pescas, ¿no? Como puede ser Carrús. En Carrús, en las elecciones de 2015, donde gana Mercedes Alonso, perdón, 2011, obviamente votó el PSOE, pero también hubo bastante voto el PP, ¿no? Creo que también en Palmerales. Entonces, son espacios que la oposición tiene que disputar si quiere hacer, que Vox también está haciendo, aunque no lo muestre públicamente, pero con carpas y demás. Entonces, yo creo que nadie se puede confiar, menos también los que gobiernan, aunque piensan que lo tienen todo ganado. Y de hecho lo advirtió Rodil en el Pleno, ¿no? Que Carrús no es feudo de nadie, a nivel electoral lo es, pero que va a estar muy disputado, ¿no? Porque hay mucha gente joven, hay mucho cabreo también, puede haber con el tema del aparcamiento, y luego que hay inversiones que han tardado mucho en llegar, ¿no? Al final Carrús, aunque ahora está en boca de todos y 2 años, es un barrio históricamente abandonado, siendo el más poblado de la ciudad, y hay inversiones autonómicas que están llegando, algunas ahora, pues por los fondos europeos y demás, pero ejecuciones ha habido pocas, salvo el tema de Olegario y poco más, ¿no? Entonces Pablo Ruz ha sido listo y está intentando abrir brecha en esos espacios que le ha dejado el bipartito, planteando pues diseños, ¿no? Cosas bonitas, aunque luego diga, esto lo financiaré a la, en el barrio de Carrús. La Generalitat. Bueno. El tema de los ascensores que también lo ha hecho todo el mundo. Pero que Vox ha prometido ascensores para los abuelitos, para los mayores, porque son casas de los años 60, Sí, quinto piso, y quintos, y dice que va a poner ascensores
exteriores. Se me ha olvidado un tema que quería decir que es muy importante. En 2015, cuando gana el Partido Socialista con Compromís, casi van a los juzgados por el mercado central provisional que ejecutó Mercedes Alonso. Y transcurridos 8 años, no solo han retomado el retorno ordenado al mercado rehabilitado, al edificio histórico de 1962 de Pérez Aracil, sino que han consolidado esta barbarie en plena ladera. Eso lo tienen que explicar PSOE y Compromís, y especialmente Compromís, porque creo que incluso empezó alguna acción judicial por la terraza bar que ocupaba zona verde. No solo han hecho eso, han hecho unas permutas urbanísticas y ahí se va a quedar de por vida ese mamotreto. Eso lo tienen que explicar muy bien, ese cambio, ese punto de vista. Ahora dicen que los placeros ya no quieren irse al otro, que no sé qué, que no sé cuántos, pero en 2015 no dijiste eso. Dijiste que habría una rehabilitación moderada, racionalizada del mercado de Pérez Aracil. Han pasado 8 años. Y no es, perdón, y no es baladí que las elecciones se van a celebrar el 28M y hay mucha gente que a fin de mes no llega, no puede ahorrar y eso aumenta el nivel de desafección y de cabreo. O sea, que puede haber gente que en el mismo día vaya a cabrear a votar, y eso tampoco beneficia al partido de gobierno, ¿no? Entonces, son muchos elementos que son complejos esta vez, diferentes a 2019 y por tanto creo que los partidos políticos, sobre todo los que gobiernan, tienen que, si no quieren perder el gobierno, tienen que ponerse las pilas. Pero en torno a lo que decía Antonio, no sé hasta qué punto asuntos como el mercado central puede tener peso en la decisión de los electores. Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, tiene que ver más con el empleo, con la vivienda, con las ayudas, creo que eso puede tener más peso. Y yo creo que asuntos como el mercado nos interesa mucho a los periodistas, pero no llega tanto a la gente. Bueno, el centro tiene su repercusión y bueno, en el centro tiene su repercusión entre la gente que votaba ya al PP. Al PP. Que me digan cuánto voto pierde el PSOE por el mercado central. No, pues pero, alguno, a lo mejor, lo pero... digo como un incumplimiento fragante de lo que dijeron que iban a hacer y que no han hecho. Yo creo que nos puede sorprender incluso en el centro, porque no presuponemos lo de Carrús y demás, ¿no? Pues plazas tradicionalmente obreras y demás que pueden votar, o que el PP, ¿no?, siempre ha sacado mucho voto en las pedanías y en el centro. A lo mejor en el centro por la corredora y el tema de ayudas a hostelería y demás, a lo mejor nos sorprende por ahí el voto, ¿no? Bueno, lo dudo, pero puede ser. Pasaba con Diego Macías, que le votaba al centro. Había colegios donde arrasaba, colegios electorales. Y luego, una cosa que se me ha pasado a comentar, que con lo que estáis diciendo de Compromís y del tema del Palmeral, que es uno de los temas incumplidos, claro, es que la Generalitat también, el Botànic, yo creo que vamos, ha dejado a Elche, pues no voy a decir tirar en la cuneta porque tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, Compromís tenía que salir el otro día a pedir los buses estos de alta capacidad porque la Generalitat ni los ha puesto en las cuentas autonómicas, ¿no? Y junto al Palmeral hay otras cosas, ¿no? La Learning Factory y demás. ¿Qué peso tiene eso en el votante medio? Pues a lo mejor poco, pero por ejemplo, quien va al parque empresarial y no tiene una medida de transporte potente ni de calidad, pues sí que lo tiene en cuenta, ¿no? El transporte es uno de... La conclusión de la vía parque que a mí me afecta. Yo vivo en el ultra extrarradio en una partida y a mí la vía parque me ha arreglado la vida. Puedo ir a La Hoya en 10 minutos. Pero a Crevillente no puedo ir en 10 minutos porque se corta. Y ahí hay un lío, Avenida Ramón Pastor, el Hospital del Baix Vinalopó. Llevamos 8 años en que eso no se ha arreglado. Y es más, dice Chimo Puig, eso lo pago yo, lo paga la Generalitat. No, eso es una obra estatal que no se ha concluido y que está como lo dejó Mercedes Alonso. ¿En qué puede influir? Pues mira, a mí eso me influye mucho que se acabe la vía parque. Hay mucho más, es decir... Sí, pero que son medidas concretas. Como decía con anterioridad, eso es, cuando que la gente piense, no, yo creo que la mayoría percibe que cuando tú has vendido, llevas 2 mandatos, que el gobierno autonómico, que también lleva 2 mandatos, iba a resolver no sé cuántas cosas, y has prometido no sé cuántas cosas, y no llegaron, es que eso es un debe muy grande. Es un debe muy grande que la gente lo percibe porque dice, bueno, es que podías haber hecho esto, estás ahí en el gobierno de la Generalitat y estás aquí. Y no cumple. Yo creo que Elche no recupera su peso en importancia dentro de los municipios en la Comunidad Valenciana y en el peso del PSOE en la Comunidad Valenciana.
no se ve. Es No, como nos siguen contratando como el pueblo y nos pasan Como un pueblo. como un pueblo. En el caso del PSOE yo creo que se han dado cuenta tarde, ¿no? Porque Chimo Sí, Puig ha bueno, venido Chimo ha 2 o 3 venido veces ya esta semana, 3 o ¿no? 4 veces Sí. lo que no había hecho en 4 Sí. años. Creo que, vamos, que han llegado tarde, se han dado cuenta y que si lo comparas con las inversiones en Alicante, que joder, es que, claro, que es el una factor vergüenza. capital, ¿no? Pero que es una diferencia pero- muy importante de inversiones. Vamos, hace poco un ejemplo. Oí una entrevista de Chimo Puig cuando estuvo en Elche y el tío va y ni siquiera sabía hablar de la depuradora de Algorós y ni siquiera sabía cómo se llamaba, se equivocó en el nombre, etcétera, etcétera. Y luego todo eran cosas vagas, no hubo manera en que dieras cosas ciertas sobre inversiones que ya están previstas desde hace 8 o 10 años. Entonces, yo creo que en general los ilicitanos y las ilicitanas tienen la impresión de que estamos dejados completamente de la mano de Dios cuando somos la tercera ciudad, pero es que además económicamente, industrialmente, etcétera, vamos, somos la segunda. Sí. Yo en eso a veces reflexiono, ¿no? Porque al final esto es pura percepción. La gente me dice, ¿cómo ven las elecciones? Pues no lo sé, es que no te puedo decir nada. Que en el tema de la inversión, pues también está el tema del desgaste, ¿no? Es decir, por ejemplo, Carlos González va a repetir por tercera vez. Sí. No sé si eso a lo mejor puede tener un efecto de desgaste de cara al electorado que dice, pues vamos a apostar por algo nuevo, ¿no? Pues en este caso por el PP, ¿no? O desgaste, que ha estado 2 años y bueno, hay cosas importantes, pero no todo lo que se esperaba. Al final creo que pensar por dónde va el votante es muy difícil, ¿no? Por eso que la inversión autonómica sí, o si hay más trabajo también puede influir. Pero todos esos elementos sí nos permiten percibir que es muy difícil que el PSOE crezca de 12. Sí, es complicado. Es complicado, porque todo el contexto tiene que ser que su izquierda baje. Y no lo veo. Yo con Compromiso va a intentar resistir y la nueva alianza Unidas por Elche va a recuperar algo de voto. Y entonces, el desgaste del contexto y las promesas incumplidas de cualquiera que gobierna no son un elemento favorable para incrementar votos. Creo que el máximo que ha sacado el PSOE son 15, pero en otra, pues, el siglo pasado, ¿no? Eso es antes de la ruptura del bipartidismo, ¿no? Y entonces eso es ya siglo pasado. Y ahora lo que debemos ver cómo van a ser los bloques. Yo creo que ese posible gobierno de bloques está en un puñado de votos. Sí, también ha sido una legislatura compleja por la irrupción de la pandemia, por la guerra en Ucrania y las decisiones que se han tenido que tomar, a veces muy poco populares. Recordemos el cierre más allá de otros territorios de la hostelería que tuvo que decretar Chimo Puig. ¿Hasta qué punto eso también puede tener su peso, esas decisiones que se tuvieron que tomar en pandemia y las consecuencias, además, a las familias de la pandemia y de la guerra de Ucrania? Fíjate, yo creo que uno de los temas como consecuencia de la pandemia que cabrea mucho a la gente es la sanidad, ¿vale? Porque después de la pandemia ha habido una degeneración, falta de medio y se nota. Sí, vamos a ser sinceros, el hospital o los hospitales, yo conozco en general, una vez que estás dentro, que has llegado a que te traten dentro, magnífico, pero hay que llegar. La atención primaria no da de sí. No puede ser que continúen dando citas a la gente en la atención primaria a 10 días. Y más. Yo el otro día pedí, me dieron a 15 días. Vale, entonces... Yo pedí mandado para el día 20. Vale, y no entonces es una cosa grave para lo que he pedido, pero es importante. No, pero vamos a ver, eso sí que cabrea a la gente. Lo he dicho ya al principio del coloquio, perdón. Paro, vivienda, listas de espera. Lista de espera están... Y todos dicen, ahora vamos a crear 2 facultades de medicina, pero si la administración, los MIRES, los residentes que acaban, no los absorbe, o los absorbe de forma precaria, ¿para qué hace falta, si no hace falta médicos? No. Con ampliar la existente es suficiente. El tema de la facultad... El problema es que la Generalitat tiene que pagar, más médicos, y no paga más médicos. Estamos formando médicos que van a Alemania, a Inglaterra y a Francia. Y les sale gratis a los 3 países. Y los formamos en España. Luego, ¿hace falta otra facultad de medicina? No. ¿Ha alzado la voz Carlos González? No. El rector sí, incluso quiere ir a los tribunales. El rector es normal. Volviendo,
paro, vivienda, listas de espera. Hombre, yo El creo ayuntamiento tiene unas potestades limitadas. La pandemia yo creo que es un coste electoral que ya muy se ha lejos, amortizado. Sí, sí, sí. Es más, los votantes, la ciudadanía en general, quiero olvidarse de la pandemia. Ya no quiere saber nada de la pandemia, pero la pospandemia ha dejado deficiencias como esta, la atención en la sanidad, la cita previa, que todavía estamos con cita previa, que es una cercenación del derecho de los ciudadanos a tratar con la administración. Pero para sigue vigente. Cita previa para la sanidad, Para todo, para la para seguridad todo, social, para todo. para sacarte un papel de empadronamiento, para, bueno, es una Para cosa todo. absolutamente Por escandalosa. eso digo la que hay burocracia. ciertos elementos de cabreo y desafección que va a hacer que la gente vote en un estado anímico diferente a Pelín 2019. cabreado. Sí. Y sobre todo, tenemos que contar que la gente que no llega a fin de mes, que Pues, no solo paro. han elegido mal la Estamos fecha, hablando de la gente que no son los 20.000 parados oficiales que hay en Elche, Son trabajadores. sino que hay muchas más personas que la está pasando mal Sí. por la subida de hipoteca y el alza del coste de la vida, que eso no está bien registrado. ¿Cuántos son? Y todas esas votantes van a ir a votar en un estado que no sabemos bien cómo va a ser. Por eso digo que muchos partidos políticos están votando, están pensando en la campaña con las Además, vendas. en ese caso y no es saben. difícil saberlo porque por una parte tenemos datos del paro que cada vez van bajando y hay más empleo indefinido, pero por otra también la pandemia ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Y cada vez más pobre que sigue sin encontrar trabajo. Y a ¿no? más Entonces, desigualdad, es complicado. más economía informal y pues mucha más cabreo, mucha más desafección. Entonces, hay un votante ahí que el día 28, cuando vea la nómina, no, ya se me ha acabado, va a Por votar eso te digo que cabreado. han elegido mal la fecha, ¿eh? Hay unos Tenían que temas haber de votado al clave principio. nacional que sí que van a influir en el votante y en el estado de cabreo de votante. Y hay un tema que no hemos abordado, pero que para mí es importante, igual es más minoritario, la cultura. Hablamos de la Generalitat. Aquí hemos tenido un debate muy agrio con el conjunto de la Merced, que es uno de los emblemas del patrimonio cultural de Elche, con los pocos elementos renacentistas que quedan en Elche. ¿Por qué la Generalitat no ha hecho el Ayuntamiento le cede a la Generalitat el inmueble, arréglalo y hazme algo singular que de qué hablar? ¿Alguien le ha tocado la Llevamos puerta? 4 años concéntricos entre la Dama y del Misteri y ahí nos salimos. No hay más cultura que la Dama y el Misteri. Y el Palmeral, ¿eh? Y el Ya Palmeral, has visto cómo que no se está. ha llevado el premio. Y el Palmeral, que no sé. Sí, yo creo que el tema de la cultura El Misteri, no sé. siempre es secundario, salvo los tres grandes símbolos, ¿no? Que No, Palmeral, Misteri y Dama. Si hubiera un foco de atracción y si tú empezaras a ver que en el ABC, en el país, sale Elche como alguna referencia cultural, hubiera un centro singular, Sí. ya verías como sí que era importante. Por los patrimonios sí que salimos de vez en cuando, ¿eh? Sí, pero eso vamos, sí, pero que que- yo creo que Hasta en los concursos. por desgracia, porque la cultura aquí queda en plano secundario, la gente no vota pensando en la cultura a un sector no, muy lamentablemente minoritario. no se tiene en Esto- cuenta, pero Eso Sí. del cabreo lo podemos visualizar el día de las elecciones en el nivel de participación. Sí. Vale, ahí va a estar la clave. Si la participación no supera el 60%, Mal. ya sabemos, sin saber los resultados, que va a repetir el bipartito, porque no ha habido movilización suficiente para hacer un cambio de gobierno. Ahora, si sube del 60 y llega al 66 o 65, puede pasar cualquier cosa. Entonces, ahí, solo con ese detalle, si empezar a recontar los votos, ya sabemos si todo esto que estamos hablando, esta incertidumbre, se han traducido después en un cabreo efectivo del votante y ha ido a votar. También hay que ver, dentro de los futuros aliados de los dos grandes partidos, cuántos votos pueden rascar, o sea, cuántos votos pueden rascar los pequeños partidos, ¿no? Que son los subpartidos, ¿no? Pues está Ciudadanos, está Contigo, está el Altet, está Unidas por Elche. Sí, pero lo digo todo ese voto porque perjudica a alguno de los grandes. ver quién tiene más dispersión de voto Claro, en su eso eje, es. porque si hay poca participación, va a ser más barato para los partidos pequeños entrar, Claro, no. pero también va a quitar votos y al final todos los bloques tienen su grado, ¿no? Y creo que Ahí el Partido Popular ha sido inteligente y ha absorbido a Elige Torrellano, nos lo contaba Pablo Ruz en una rueda de prensa, sabía que podía quitarle algún voto y ha negociado con él para, de alguna manera, que no se presentara. aunque es verdad que al final en la práctica, hace 4 años se presentó el Altet solo, ¿no? Iban en coalición y se rompieron a unos días.
No recuerdo hacia dónde fue el voto de Torrellano, si que en el Altedo obviamente arrasó el partido de pedáneo, ¿no? Decíamos que son más de 172.000 los ilicitanos y ilicitanas llamados a las urnas, no solamente para las municipales, también para las autonómicas. ¿Qué perspectivas veis en este sentido? ¿Podría volver a repetir ese Botanic? ¿Veis a Carlos Mazón lo suficientemente fuerte para conseguir el gobierno valenciano? Es cierto que Carlos Mazón es conocido en Alicante, pero no tanto en Valencia y en Castellón, aunque él está haciendo su campaña, igual que lo está haciendo Pablo Ruz, pero no tiene tanto peso en Valencia y Castellón. No sé si eso también puede jugar en su contra. Pero al gobierno autonómico le sucede algo similar a Elche, ¿no? Han hecho una gestión moderadamente aceptable, no podemos decir moderadamente aceptable, para lo que ha tenido que gestionar, pero el PP, sin hacer, Carlos Mazón, sin hacer alarde de liderazgo, le ha venido un elemento, un aliado, que es la descomposición y la implosión de Ciudadanos. Por tanto, casi podemos dar por seguro que va a ganar las elecciones autonómicas el Partido Popular en votos, porque es que le va a ganar por lo menos 10 escaños prestados, 8 o 9 escaños prestados de Ciudadanos. Hay que ver si no se van a Vox. Bueno, pero un grupo importante va a retornar a su familia anterior, que era el Partido Popular. Por tanto, va a haber como un efecto espuma del PP, que no es por su liderazgo y su oposición durante estos 4 años, sino por la implosión de Ciudadanos. Entonces, el propio gobierno tripartito sabe que está en que Podemos y Izquierda Unida alcance el 5%, que probablemente lo alcance, la capacidad de resistencia de Compromís, lo mismo que pasa aquí, y cuál es el daño que puede hacer Ciudadanos, que no desaparece esos votos que conserva Ciudadanos en la capacidad de mantener, pero va a estar ahí igual también. Fueron solo 100.000 votos en 2019, recordemos, solo 100.000 votos de diferencia en el primer mandato, sin Vox, sin tener un candidato, el PP como estaba, y solo la diferencia fueron 100.000 votos. Consideremos que esta va a ser todavía mucho más competida. Yo para las Cortes veo un panorama bastante parecido al de Elche. Hay una incertidumbre muy grande, y aquí sí que meto de pleno el factor sumar. Yolanda Díez ha fraccionado a la izquierda de la izquierda, por completo, la ha partido en medio. Bueno, ahora ha salido Garzón con una de las ministras, estas que he citado antes. Hombre, no se van a estar todo el día pegándose de boxeo. Y el votante que prevé que la opción, el votante de la izquierda que prevé que la opción es Yolanda Díez, va a votar a Compromís. Unidas Podemos, con la imagen de Pablo Iglesias, esto es al margen de que a quién votemos cada uno, con la imagen que proyectan Pablo Iglesias, Irene Montero y la Belarra, la ministra Belarra, todo el día cara de perro, van en franco retroceso, va en ascenso la amabilidad en las formas, más sensatez política de Yolanda Díez. Yo empiezo a tener dudas de que Podemos, con Héctor Illueca, que no sé, vamos a sacarlos a ver quién conoce a Héctor Illueca, ni Dios. Dudo que Unidas Podemos, que sí que ha hecho pactos locales, vaya a acceder al Parlamento, a las Cortes. De aquí a que se va a notar el efecto ya, no en las generales. Con lo cual el panorama se puede reforzar Compromís de su alianza con Yolanda Díaz, Vox se puede mantener o aumentar y el PP aumenta, con lo cual están Yo creo que puede tocaos. ser determinante también por lo que hablabas de Yolanda Díaz, que antes de que llegue ese 28 de mayo, finalmente Podemos se integre en Sumar. En la manifestación del 1 de mayo ya vimos una imagen que yo creo que no es casual de Irene Montero y Yolanda Díaz juntas, y además Pablo Iglesias en Twitter decía que esa suma se tenía que dar finalmente. Yo creo que... Sí, pero eso no va a suceder antes del 28 de mayo. Algún abrazo se tienen que dar, no van a estar todo el día peleando. Ahí Yolanda Díaz tiene un reto, que va a ser ella como supuesta líder de ese movimiento Sumar, después del 28M para de cara a las generales, que va a ser, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Va a apoyar a Compromís explícitamente o va a apoyar como líder que es de Podemos? Porque es clave para mantener el tripartito, el tercer gobierno del Botanic, es clave que Unidas Podemos y Izquierda Unida alcancen el 5%.
Si no alcanzan el 5%, es posible que haya cambios. La secretaria general de Podemos es Ione Belarra, no es Yolanda Díez. Yolanda Díez, pero la líder por designación. Yolanda Díez es una militante del Partido Comunista, ni siquiera de Izquierda Unida, y ahora está ejerciendo una carrera que ha iniciado como verso suelto. Pero la jefa de Podemos es Ione Belarra, y el jefe en la sombra, y en las redes y en las radios que tiene por ahí, todas estas cosas, es Pablo Iglesias. Y la imagen que dan, al margen de formalismos, tal, la imagen que dan, yo lo digo hablando con gente que vota Podemos, no me lo estoy inventando, es que están todo el día enfadados y a cara de perro. Algún beso se tienen que dar y alguna cosica de vez en cuando, pero lo hacen para disimular, porque yo leo todos los días la prensa y están iba a decir una palabrota, están a leñazo limpio. Ese beso con amor o sin amor ya es de cara, amor, porque pasional no es, es de cara a las elecciones nacionales. A nivel autonómico, o sea, Yolanda Díaz ya ha confirmado que va a estar en la campaña o en varios datos de Héctor Illueca, de Unidas Podemos, porque no hay que olvidar, como ha dicho Enrique, que ya se presentó con Unidas Podemos, entonces está en un brete, yo creo que hará, no sé cómo, equilibrando una campaña con los dos partidos, porque obviamente Compromís ha sido el partido que se ha sumado un poco más al Partido Nacional de Moda, ¿no? Pues más país, ahora es Sumar, y ya ha habido, pues obviamente, encuentros entre Ribó, ha habido apoyos explícitos, y Yolanda Díaz creo que ha sido, ayer o hoy, anunciado que va a estar también en la campaña de Héctor Illueca, ¿no? Podemos y Esquerra Unida han hecho lo que tienen que hacer, que es agruparse, porque si no, no van a llegar al 5 seguramente ni de coña. Y luego está el tema de que Héctor Illueca pues lo conoce poca gente, como poca gente conocía de Dalmau, creo. En tema de vivienda se están haciendo cosas en los municipios, no sé si tarde, y al final Compromís está haciendo una campaña de mantener su electorado activo para mantener lo que ya tiene, y bueno, Puig jugando la carta que tiene de una gestión, como ha dicho Enrique, correcta, con el tema de la pandemia. Creo que, bueno, había por ahí un amigo chino, empresario, que trajo muchas mascarillas en avión. Y luego el tema de la factoría de Volkswagen, que también ha sido un punto importante. Entonces, creo que sobre todo va a ser muy disputado por lo que ha dicho Enrique, ¿no? El talón de Aquiles que va a ser Unidas Podemos y Esquerra Unida, todo el mundo está esperando que superen el 5%. Y luego, pues, a ver quién se reparte la bolsa de votos de Ciudadanos. Yo sí que es verdad que el tema de Mazón sí que lo veo complicado más allá en Valencia y en Castellón. En Alicante sabemos que va seguramente a arrase, a pesar del esfuerzo que ha hecho Puig, con lluvia de millones en Alicante, que la gente creo que va a votar al PP. Y bueno, va a ser un escenario, sí que lo veo mucho más disputado que a nivel local. Bueno, los dos lo veo disputados, pero creo que a nivel autonómico mucho más. Zaplana accedió a la Generalitat Valenciana en el año 95 y era alcalde de Benidorm. Se hizo famoso en toda España porque fue alcalde por una moción de censura, por una tránsfuga, Maruja. Pero en Valencia, el establishment del Partido Popular, Rita Barberá, Catalá era todavía becaria, la María José Catalá, pero los González Pons, lo recibieron con uñas. El sector, unos lo llaman el sector cristiano, a mí me da igual, no lo querían a Zaplana ni en pintura, y eso lo lideraba Rita Barberá. En Castellón, y te cuento, Mazón es presidente de la Diputación, es una persona culta, es una persona afable, es una persona centrada, también lo era Zaplana, era una persona centrada, no era muy de derechas. Quiero decir que el mismo caso me sirve Zaplana que Carlos Mazón. Lo digo como antecedente. Sí, además Mazón tiene una parte más zaplanista, ¿no? Que Mazón, que tiene además una vena más zaplanista. Él se crió con Zaplana, su cultura política viene de Zaplana. Sí, ahí el diseño de la campaña y el diseño de las listas ha cometido muchos errores. Vemos al candidato de Orihuela que está imputado. ¿Cómo vas a elegir un candidato en Orihuela con lo que hay detrás? Sí, pero le han pedido 7 años de cárcel. O sea, ¿cómo vas a meter en la lista de candidatos? Y después en algunos municipios ha nombrado candidatos de Ciudadanos en contra de sus propios candidatos, le han formado facciones. O sea que ha tenido un poco errática el diseño de las listas y aparte de lo que decía Pablo, el desconocimiento. Siempre la recepción en Valencia y Castellón de los que vienen de Alicante es siempre complicada, no lo reciben con los brazos abiertos, no es un bastión del PP en estos momentos tampoco, y por tanto yo por ahí le cuesta, va a subir más,
por la caída de Ciudadanos que por realmente un respaldo electoral por la gestión hecha en estos 4 años o porque el partido esté fuerte. De todas maneras, me ha hecho gracia lo que ha dicho Antonio de la cultura política del candidato a la Generalitat, que es discípulo de Eduardo Zaplana. Sí, discípulo en lo bueno. En lo bueno. En lo bueno, en lo malo no se le conoce a Carlos Mazón ningún escándalo político como el que tiene ahora Eduardo Zaplana con lo que le está cayendo encima. Bueno, Zaplana cuando era candidato tampoco tenía de entrada muchos escándalos, vinieron luego. Bueno, tenía un escándalo moral y ético muy importante, que accedió a la alcaldía con una transfuga sí, y aún eso así sí, hizo carrera política. Vale, pero a nivel de calle... La ética para transfugismo y tal, no sé. Eso en este país no cuenta. Ahora bien, la corrupción sí que cuenta. Sí, espero que no sea un alumno aventajado. No, ojalá. Yo he dicho en el sentido de que Mazón está en el centro político. Dentro del Partido Popular no es una persona muy virada a la derecha. Y además no para de decirlo en campaña, el tema claro, por del si centro acaso. Y tal, para un voto más transversal. Todos van al centro, sí, y el Partido Socialista también actúa. Y también que, joder, si te quieres ganar la bolsa, que me llevo el bolso, la bolsa de Ciudadanos, te tienes que llevar el bolso. El bolso al centro. Yo tengo la convicción de que un trocito de Ciudadanos va a Vox. Sí, yo creo que va a ir a Vox, puesto. como lo fue a nivel nacional, y en Elche, en las elecciones nacionales, creo, toda la parte de Altavix y demás, de zonas nuevas, que era de Ciudadanos, se fue a Vox. O sea, que también podemos ver eso a nivel local. Puede haber un trasvase. Y en pedanías empezaba también a irrumpir. O sea, que, importante. Va a ser todo interesante y puede que muy sorprendente para quien menos lo espera. La noche electoral va a ser... Pero fijaros qué curioso, ¿no? Que normalmente cuando uno llega a unas elecciones uno espera que el gobierno de turno exhiba un mandato, una gestión relativamente eficiente, y el partido de la oposición pues de una oposición que haya sido sólida y tal. Y estamos en un escenario donde se dibuja algo totalmente diferente, que es que el partido de la oposición, en este caso el Partido Popular, va a obtener un rédito de que un partido se ha explosionado, los partidos nuevos, estos que decíamos, que llegaban para cambiarlo todo, como Podemos o como Ciudadanos, están en descomposición. Entonces eso va a alterar totalmente el panorama político. Bueno, veremos qué ocurre el 28 de mayo, quedan poco más de 20 días para que lleguen esas elecciones. Os agradezco que hayáis estado con nosotros esta noche en este análisis, Enrique Conejero, Pablo Serrano, Genoveva Martín, Antonio Zardoya. Os agradezco que hayáis estado aquí haciendo este análisis. Yo quería hacer un matiz, Mario, que dentro de lo que cabe, un minuto, Elche tampoco está tan mal, ¿eh? El alcalde tiene una imagen sólida, de persona sensata. El centro del Elche está muy bien, la limpieza ha mejorado mucho en los barrios, queda mucho por mejorar todavía. En comparación con Alicante. Que no tenemos una ciudad catastrófica, ha hecho muy bien en la planificación de suelo industrial y de la ampliación de suelos industriales y mejoras de los ya existentes. Lo de la lentitud y eso ya... Bueno, pero vamos, que he dicho antes cosas, pero que no quiero ser un Pepito Grillo, que Carlos González tiene una imagen sólida. Pablo se la está trabajando muy a tope, evidentemente. Veremos qué peso tiene todo esto. Os agradezco que hayáis estado esta noche con nosotros. Gracias. Y a ustedes les espero la próxima semana en un nuevo punto de encuentro. Gracias por acompañarnos. En fin.